Cordial saludo. Trataremos en el siguiente video un tema que es inherente al ser humano en toda la historia, el conflicto, porque somos unos seres que vivimos en grupo. El conflicto social, las teorías que se han realzado a lo largo de la sociología, desde Karl Marx, pasando por George Simmel y Levi Strauss. Los saludamos Fabiana Estefanía Insuasti, Faber Andrés García, Jeremías Gildingua y Rolando Alonso Delgado para hablar sobre el conflicto social. Y en este caso nos vamos a adentrar en ese conflicto social en Colombia desde las teorías de Karl Marx, la lucha de clases, los cambios sociales, de George Simmel, que nos habla de la cohesión social y la solidaridad, el conflicto como parte integrante de esta sociedad, y de Lewis Gossel, que nos habla sobre la funcionalidad del conflicto. Vamos a hacer una estructura de presentar los autores, sus principales teorías, hacemos un pequeño debate sobre cuál de estos autores de estas teorías se adecua más para el conflicto interno de Colombia y al final sacaremos unas conclusiones sobre los temas abordados. Empecemos hablando de Karl Marx y la lucha de clases en el conflicto social. Don Jeremías. Muy buenas noches a todos, compañeros. Voy a comenzar hablando desde la mirada de Karl Marx, que nos muestra el conflicto no como un problema que hay que evitar, sino como una fuerza que genera una transformación social. Según Marx, la historia está marcada por la lucha entre opresores y oprimidos, que en la modernidad se traduce en el enfrentamiento entre burgueses y proletarios. Este conflicto surge porque unos pocos controlan los medios de producción, mientras que la mayoría solo tiene su fuerza de trabajo para sobrevivir. En ese sistema, los gobiernos son neutrales, sino que funcionan como juntas directivas que protegen los intereses de la burguesía. Eh, Marx propone que solo a través de la solidaridad y la organización de la clase obrera se puede enfrentar esa opresión. Por eso el conflicto de clase no es solo inevitable, sino necesario si queremos que la sociedad sea justa. En el caso colombiano, esta teoría se reflejaría en cómo las desigualdades han empujado a muchas personas a la protesta, a la lucha social e incluso en el conflicto armado. Aunque no siempre compartamos los métodos, la raíz sigue siendo la misma injusticia social. Vale, Jeremías, esperemos un poquitico, presentemos primero al siguiente autor y vamos luego con ese debate, si le parece. Vamos con George Simmel, que lo va a presentar Faber Andrés García, que es el conflicto como integrador, como cohesionador social. Faber Andrés. Gracias, Rolando, mucho gusto, muy buenas noches a los que escuchan este planteamiento que hacemos hacia lo que es las teorías sociales, ¿no? George Simmel planteaba que el conflicto, como lo dijo su merced, no es lo opuesto a la socialización, sino más bien que es una forma, está dentro de la sociedad, en todo momento lo podemos ver, lo podemos interpretar. Entonces, este conflicto, al ser una de sus formas de la sociedad, hace que haya un fortalecimiento grupal en la cohesión, genera ciertas normas sociales y equilibra ciertas tensiones que dentro de la sociedad se van viendo. Y pues básicamente es lo que se puede ir adentrando hacia lo que vamos a generar el debate en esta noche. Excelente, Faber, muchas gracias. Y el último autor que traemos para este debate es Lewis Coser, y vamos a pedirle a Fabiana que nos presente a este autor que nos habla sobre el conflicto y sus funciones. Bueno, cordial saludo a todos. Gracias, compañero. Bueno, en esta noche también vamos a hablar sobre Coser, que
pues pensando que él desde el inicio de su trabajo se basó en encontrar las funciones del conflicto social, Coser propone que el conflicto tiene unas funciones, o sea, que el conflicto tiene una función positiva en la sociedad y pues contribuye a mantener un equilibrio, ¿no? No que podamos ver que el conflicto solo sea una parte negativa en la sociedad, sino también puede ser una parte positiva, que tiene una lógica, tiene un sentido para él. Por eso Coser dice que el conflicto no es solo destructivo, ya que puede fortalecer los grupos o generar cambios positivos como lo son las nuevas leyes, ¿no? Es clave diferenciar entre conflictos reales e irreales, pues por lo general los más peligrosos afectan la cohesión social y se radican según las metas involucradas. ¿Qué podemos decir o dar ejemplo de un conflicto real? Pueden ser los que surgen por intereses compatibles entre personas, por ejemplo, la desigualdad económica, que se puede literalmente resolver. Y hablando de los conflictos irreales, puede ser un ejemplo una pelea entre personas, ya sea en estudio, trabajo, etcétera, o una familia. Entonces, pasa que son problemas triviales, o sea, que en el fondo hay razones personales, o sea, que está eh, creando el conflicto. Entonces, él cree que también incluso esta clase de conflictos irreales se pueden solucionar. Hablemos entonces, ya que presentamos a los autores, de esos conflictos reales, Jeremías, Faber, Fabiana, y enfoquémoslos con estos tres autores, con Marx, con Simmel y con Kosher. ¿Cuál creen ustedes que es el enfoque sociológico que mejor permite comprender esa realidad social de Colombia con el conflicto interno? ¿Quién se anima? Bueno, compañeros, pienso que respecto a Coser, los conflictos que vivimos generalmente en Colombia, crea que la comunidad en general, por ejemplo, en nuestro entorno, nos unamos para resolver algo que está sucediendo hoy en día. O sea, no necesitamos ir tan lejos como a otra ciudad en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajamos juntos por una solución para proponer y por eso dicen que se crean las leyes, o sea, para poder solucionar o gestionar, promover alguna mejoría. No todo tiene que ser lo negativo, o sea, que la pobreza. Entonces, podemos generar una empresa que cree más ingresos, más oportunidad laboral. Según Bueno, Kosser, compañera, cuénteme, sí, Jeremías. no, pues, no, Faber, pues no, mira, A ver. yo de acuerdo a lo que dice Fabiana, eh, también podemos ver, o sea, a lo largo del conflicto interno en Colombia, por ejemplo, eh, que ese conflicto también hay una parte desintegradora, o sea, rompe vínculos. Y por ejemplo, podemos encontrar las masacres que a lo largo de los años nos han devastado por grupos organizados al margen de la ley y que eh, de cierta manera rompen los vínculos sociales que hay dentro de esos territorios. Por ejemplo, cuando asesinan un líder social, ya la persona que va detrás tomando ese liderato no va a sentir la misma, no sé, como fuerza para poder integrar otra vez ese conflicto y reestructurarlo. No sé si, pues bueno, en cuanto a el tema me haga entender, porque pues Simmel nos dice eso, que el conflicto también, como puede ser integrador, que integra a muchos individuos hacia un fin. Por ejemplo, lo que sucedió en el paro nacional, que los jóvenes todos se unieron hacia los gobiernos o desgobiernos que tuvimos y marcó un hito en la historia de Colombia. Pero también tenemos, o sea, ejemplos de conflicto desintegrador que hace romper los vínculos y no permiten que ese avance o esa herramienta, como nos dice Simmel, que es el conflicto, se utilice para desarrollar o hacer el desarrollo social de un país
o del país en específico Colombia. Jeremías, se mantiene la teoría marxista de la lucha de clases, de esa lucha entre los que ostentan los modos de producción y el pueblo en la realidad colombiana actual. Compañero, no le Se nos entendí perdió bien a Jeremías. lo último. Se mantiene la teoría marxiana en el conflicto colombiano como lucha de clases con otros actores sociales. Eh, Creo que como colombiano, creo que hemos compartido digamos, esa experiencia, yo como indígena, desde mi contexto sociocultural, podría decir que se ve mucho lo que dice la teoría de Karl Marx, que la luchas sociales, y creo que eso se ve mucho en el contexto en el que yo me encuentro mucho, compartiendo con lo que dijo el compañero Faber, que muchas veces en las comunidades sucede que eh, ustedes han visto que en Colombia hablan tan bonito de los cogis, de los indígenas, pero la realidad es otra, que muchas veces somos vulnerados, abandonados por el Estado, y eso se debe a eh, que los políticos del Estado pues tienen, digamos, esa desigualdad, o sea, no hay esa igualdad para que la comunidad eh, siga creciendo, o sea, eso diría yo. Muy bien, nos queda la verdad poquito tiempo. Este tema es bastante largo, pero el tiempo para el video es muy corto. Nos colabora Jeremías con las conclusiones, por favor, de este pequeño debate. Claro que sí. Bueno, bueno, esa es una conclusión que yo saqué desde todo lo que leí, de las tres teorías de los autores, y dice lo siguiente: el conflicto es una parte inevitable de la vida social, pero no siempre es negativo. Según Marx, es el resultado de desigualdades estructurales y motor del cambio histórico. Para Simmel es una forma de relación que puede fortalecer los lazos sociales. Y Coser plantea que bien manejado el conflicto puede tener efectos positivos, como promover reformas y cohesión. Estos enfoques, aunque distintos, nos ayudan a comprender mejor los conflictos actuales y a buscar soluciones más justas y transformadoras. Muy bien, y esas serían las teorías del conflicto adaptadas a la realidad nacional. ¿Alguna pregunta de más, compañeros? Más que pregunta, Vamos compañero, entonces, puede ser como una parte final, o sea que podemos señora. concluir también que los tres autores, a pesar de que tienen perspectivas diferentes respecto al conflicto, y en este caso estamos hablando del conflicto en Colombia, se puede dividir entre las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Que dependiendo en el punto en que estamos del conflicto, tenemos distintas formas de verlo. O sea, la ciudad de pronto lo mira desde cierta manera mal. Los del pueblo, por ejemplo, los que estamos en zona rural, por ejemplo, también como el compañero Jeremías, los que estamos en la zona rural pensamos en que hay otras maneras de solucionarlo, o sea que tal vez los conflictos nos causan cosas buenas. En este caso lo dirijo en la teoría de Coser, ¿no? Pero que ellos trabajan desde sus diferentes conceptos para un bien común, o sea, en general, para bien de toda la sociedad. Excelente, entonces terminamos este pequeño debate. Se me ocurre una pregunta: ¿si estaremos manejando bien el conflicto en Colombia? ¿Le vamos a sacar réditos positivos o nos vamos a detener únicamente en lo negativo que nos muestran los medios de comunicación que pertenecen a los gremios productivos? Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Teorías del conflicto adaptadas al conflicto interno colombiano. Feliz día. Igualmente, hasta luego.